Lourdes Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto al auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, así como en el extranjero a quienes nos escuchan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días, Martín, hoy es sábado 5 de julio del 2014, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, los saluda su amigo Martín Esparza. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y por supuesto a nuestros compañeros jubilados que todos los sábados nos escuchan en el interior de la República. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Tenemos buenas noticias, ganaron un amparo los ex braceros que fueron a trabajar legalmente a Estados Unidos entre 1942 y 1966, quienes ahorraron el 10% de su salario para su retiro, dinero que fue entregado al gobierno mexicano en 1974, entonces lo encabezaba el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y lo hizo perdedizo. Cabe recordar que en el 2005, tras multitudinarias movilizaciones de braceros, por un acuerdo entre la Presidencia de la República, senadores y diputados federales, se acordó un pago único de 38,000 pesos a aquel exbracero que demostrara que fue parte del ejército de mano de obra que contaba legalmente en Estados Unidos en aquel periodo, a pesar de que muchos de ellos demostraron que habían depositado mucho más. Pero desde el presupuesto 2013 el gobierno de Peña Nieto eliminó esa partida que era para pagarle a los exbraceros y obtuvo el voto a favor de los diputados federales, y lo mismo ocurrió en 2014. El amparo que ganaron los exbraceros ordena ajuste presupuestal para pagarles, informó en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, Efraín Arteaga Dávalos, miembro de la Coordinadora Nacional de Exbraceros. Acabamos de obtener una sentencia de amparo favorable a los exbraceros, donde un tribunal colegiado de la Ciudad de México resolvió que es inconstitucional la omisión que cometió el presidente Enrique Peña Nieto y la Cámara de Diputados al no haber asignado el presupuesto para seguir pagando a los exbraceros en 2013, y les ordena tanto al presidente como a la Cámara corregir esa omisión mediante una modificación al presupuesto en vigor 2014, lo cual va a significar que van a tener que asignar de inmediato más de 1.500 millones de pesos para pagarles a más de 40,000 compañeros a quienes ya les tocaba su pago en 2013. El fallo se emitió el 27 de marzo y a nosotros nos fue notificado en abril. La semana pasada recibimos una notificación de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, donde acusan recibo de nuestra petición en el sentido de que deben acatar y dar cumplimiento a la sentencia, y el presidente de la mesa directiva dicta un trámite en el sentido de que se turne el asunto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La sentencia no solo los obliga a asignar esos recursos, sino también los obliga a emitir una nueva convocatoria, a abrir mesas receptoras nuevamente, para que todos los compañeros exbraceros que no se han dado de alta en el padrón de gobernación lo puedan hacer. Bueno, pues tienen que citar a reunión para que se discuta una nueva asignación del presupuesto. Me lo encontré el miércoles en la tarde allí en la Cámara de Diputados, y íbamos corriendo porque había un aguacero, entonces por eso se oye medio agitado, pero pues lo que vemos es que a los asuntos ciudadanos no les dan el mismo trato que a los asuntos que les interesan a los monopolios y al gobierno federal y a las transnacionales, ¿verdad? Tratándose de esos asuntos, citan de un día para otro a reuniones extraordinarias, y en un día y una noche, o en una tarde y una noche los aprueban, y en cambio a este asunto pues lo
mandar una comisión a ver cuándo citan a reunión para que les paguen a los exbraceros. Y además son gente de la tercera edad, que los hemos visto en sus movilizaciones, han hecho caravanas del interior de la República. Ha habido ocasiones que por semanas se han quedado a dormir ahí afuera de la Cámara de Diputados y llevan por lo menos ya dos años consecutivos de que les dejaron de dar los recursos económicos a través del presupuesto, principalmente el que hoy está de secretario de Hacienda, desde que era presidente de la Comisión de Presupuesto. Prácticamente eliminaron la partida que tenía destinada para poderles otorgar pues un derecho que ellos tienen a partir de tener los ahorros por haber ido a trabajar a Estados Unidos. Pues es un tema de interés nacional y desde aquí nuestra solidaridad a todos los exbraceros que continúan en la lucha por recuperar todo su dinero que fue ahorrado a partir de que estuvieron trabajando en Estados Unidos. Y no se trata de un apoyo, se trata del dinero que ellos ahorraron para su retiro de su propio salario. Fue dinero que les esquilmaron y que no les han pagado hasta la fecha, entonces pues vamos a insistir con ese caso. Y en más información, con la aprobación de las reformas estructurales para privatizar y monopolizar la educación, los bienes energéticos, las tierras y el agua y otros bienes nacionales en México, aumentó el número de asesinatos, encarcelamientos en prisiones de máxima seguridad y amenazas en contra de los defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el país, pero principalmente en los estados de Guerrero y Oaxaca en primer lugar, Michoacán, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Estado de México, Sonora y Veracruz. Al presentar el informe sobre la situación de las personas defensores del 2011 al 2013, que encabezó Agnieszka Resinka, presidenta de la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, destacó que en ese periodo hay 104 casos de agresiones y 9 homicidios por año, pero en el 2013 se recrudeció el número de aprehensiones y los procesos casi suman contra todos los defensores de derechos humanos, sostuvo Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Guerrero. Tienen una característica fundamental, todos estos casos que yo acabo de mencionar, están seguidos de una impunidad total, no se investigan, a la fecha no hay responsables procesados, mucho menos sentenciados. Y bueno, en contrapartida a esto, el sistema de justicia sí se activa y sí es funcional cuando se trata de detener a líderes sociales. En el estado de Guerrero, sobre todo con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, pues mostró cuál va a ser la característica de este gobierno, la utilización de la justicia, del sistema penal, de los sistemas penitenciarios para llevar ahí a quienes disienten y a quienes son opositores políticos al régimen. Y creo que un buen laboratorio empezó a ser Michoacán, ¿no?, con los primeros detenidos de las autodefensas en Aquila, y le seguiríamos nosotros en Guerrero, ¿no? En el estado de Guerrero pues hubo 40 detenidos de compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, policías comunitarias, que a diferencia de Michoacán y de las otras autodefensas que hay en los estados, en Guerrero tiene 10 años de venir funcionando este sistema de justicia indígena, ¿no? Se enmarca dentro de lo que establece la Constitución, 13 de los cuales están en prisión todavía y 3 de ellos en penales de máxima seguridad. Resaltar el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz, otro líder opositor a la presa La Parota. Es una mega obra, proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en el Acapulco rural, con una devastación desastrosa que causaría. Y la antesala de esto es la detención del dirigente del SECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, que fue detenido el día 17 del mes de junio. Agnieszka Resinka dijo que a partir del 2013 se agudizó la represión en contra de quienes se oponen a los megaproyectos transnacionales y la represión se convirtió en una constante para la implementación de una política económica depredadora que impulsa el gobierno federal y los gobiernos locales. En tanto que Víctor Hugo López del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, advirtió que con las reformas estructurales la violencia contra los defensores de derechos humanos tienden a recrudecer. Particularmente en 2013 identificamos un incremento de casos de represión, sobre todo en contra
de líderes sociales, manifestaciones públicas. Cuando hablamos de la defensa de territorio, también vemos una criminalización en contra de quienes se oponen no solo a los megaproyectos y proyectos como ya se venía dando anteriormente, sino hacia una política de parte tanto de los gobiernos estatales como el gobierno federal, con mucha más fuerza en este momento con todas estas reformas. A la luz de las reformas estructurales vemos que se va a desencadenar una serie de agresiones y de violaciones a derechos humanos contra la población en general, pero contra quienes también nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Pero sí queremos enfatizar que durante los últimos meses sí hay de manera alarmante un índice o un crecimiento en los ataques a personas defensoras de los derechos humanos. Los recientes encarcelamientos de líderes opositores a megaproyectos, la reactivación de órdenes de aprehensión en el caso de Mario Luna en Bicam, Sonora, el nulo avance en las investigaciones de quienes estamos recurriendo a las instancias formales para solicitar que se investiguen a personas en concreto, con datos en concreto, y las respuestas son: estamos investigando, nos han negado la información, no cuadran sus datos, etcétera, ¿no? Y cómo de manera rápida aplican detenciones sin órdenes de aprehensión contra defensores y defensoras comunitarios. En todo este panorama adverso hay una buena noticia relativamente, porque comentó Edgar Cortés, consejero del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas y líder del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que fue aceptado el amparo en contra de la Ley Bala que se aprobó en los estados de Puebla, Chiapas y Quintana Roo, que, pues, como ustedes recordarán, esa Ley Bala fue implementada para que se pudieran usar armas de fuego en contra de manifestantes a criterio de la policía, y también comentaron que el ejército tiene su propia Ley Bala que está pendiente de aprobarse, y el Senado de la República también, según Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ya tienen su propia ley para la represión de manifestantes, aunque él dijo, bueno, que solamente sería contra quienes demuestren una conducta violenta. Pero pues vamos a escuchar lo que dijo sobre este amparo, porque las comisiones de derechos humanos no han querido actuar. En el caso de Puebla, ayer fue aceptado uno de los amparos, ya fue notificado como aceptado, y en el caso de Quintana Roo estamos esperando que nos notifiquen si se acepta o no. Pero también solicitamos a la CNDH y a las comisiones estatales de estos estados que hicieran uso de sus facultades de plantear controversias constitucionales contra estas leyes. En el caso de la CNDH y en el caso específico de Quintana Roo nos dijo que no hizo uso de este derecho porque no vio elementos de anticonstitucionalidad, cosa bastante preocupante. Ya es típico de las comisiones de derechos humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no quieran defender los derechos humanos constitucionales, argumentando que no ven razón para defenderlos. Entonces, ¿para qué sirven? Sí, no, es muy claro que son organismos del Estado para contener la protesta social y por lo menos decir, pues aquí pueden acudir. Incluso la cantidad de dinero, de presupuesto del erario público que está destinado para estos organismos. Hay un dato que es escandaloso. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe 10 veces menos presupuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país. Entonces, por eso se observa que estos organismos solamente conocen, observan, te traen vuelta y vuelta, mandan a los propios visitadores, se abre un expediente de muchísimas fojas, y al final simplemente esperan a que los tribunales acaten las decisiones para que al final las resoluciones digan, es que como es un tema ya resuelto por un tribunal, entonces ya nosotros ya no tenemos razón de poder emitir una opinión, y te mandan tus documentos, dice, para hágalo valer y vaya a otra instancia correspondiente. Como ya no hay otra instancia correspondiente, lo único que te dejan es acudir a los organismos internacionales, ¿no? Bueno, queremos darle un saludo al licenciado Jesús Luna, que se enfermó ayer, se puso un poco mal de salud, y pues deseamos que se recupere pronto. Le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com
gmail.com, y si se quiere comunicar con nosotros, búsquenos en Facebook como Frecuencia Laboral, muro que está atendiendo nuestro colaborador voluntario Eduardo Hernández, a quien le mandamos un saludo. También queremos darle un saludo a Andrea Luna Hernández, quien está apoyando en los teléfonos, y ella también transcribe algunas de las entrevistas que hacemos aquí para que usted pueda leerlas en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También se encuentran en el apoyo en los teléfonos el amigo bombero Antonio Peregrino Rojo, quien está también haciendo su cápsula, el bombero peregrino. Está Alfonso Becerra apoyándonos en los teléfonos, y está el Popeye Joel Hernández, quien pues está aquí apoyándonos atendiendo a los visitantes, haciendo las llamadas, y en todo lo que él puede apoyarnos siempre está aquí pendiente. Hoy otro gasolinazo, y de eso siempre nos recuerda el Popeye, también es una de sus labores, porque ya es tan constante, y lo preocupante es que la sociedad no se moviliza, con tanto atropello, y la sociedad no se moviliza. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre las puertas de emergencia. Todas las edificaciones de riesgo alto deberán tener salidas de emergencia por medio de puertas especiales que cumplan con las siguientes condiciones: que comuniquen a un descanso cuando accedan a una escalera, que abran en el sentido del flujo de la ruta de evacuación, que sean de material resistente al fuego y que sean capaces de impedir el paso del humo, que cuenten con un mecanismo que permita abrirlas desde el interior mediante una operación simple de empuje, y que estén bien señalizadas. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y tenemos llamadas del auditorio de Catepec, las hermanas Aguilar. Ellas mandan un saludo y dice que el Hoy No Circula va contra el pueblo, aunque también le están haciendo una campaña desde el PRI en contra del Hoy No Circula, pero tienen razón en el sentido de que pues la gente no tiene para comprar un carro nuevo y quieren que deje de circular, entonces sí se va a poner difícil la situación. El ingeniero Esteban Chavarría desde Tláhuac envía saludos a su servidora Lourdes Martínez, al amigo bombero peregrino y a todos los del programa, Martínez Paza, y a todos los que están colaborando. Muchas gracias. Y opina que las reformas de Peña Nieto son puros paliativos, hay que contrarrestar la privatización del petróleo para que organizados usemos las energías limpias en beneficio de la salud. Muchas gracias. Emilio Mora también manda un saludo, dice: ya se terminó la democracia, estamos en un país autoritarista. Ernesto Brambila manda un saludo a todos los que estamos en el programa. Lourdes Huerta Rosas de Buenavista también manda un saludo a todos los que estamos en el programa. Tenemos invitados aquí en el estudio. Muy buenos días a todos, los vamos a ir presentando conforme les toque el turno de su participación. Los trabajadores despedidos del Seguro Social del Distrito Federal son unos de ellos. Está Rogelio Hernández aquí con nosotros. Él ha encabezado una lucha por la reinstalación porque intentaron reclamar sus derechos laborales que no los tenían y los despidieron. Rogelio, ¿tienes una buena noticia? Sí, una bastante buena noticia. Ya por fin, después de 3 años, tenemos un laudo en nuestras manos, y primeramente agradeciendo aquí a Lourdes Martínez siempre el apoyo que duró estos 3 años, a Martínez Parza y a todo su equipo de colaboradores. Les comentaba de la buena noticia que tenemos un laudo ya en nuestras manos, donde viene una sentencia a nuestro favor de primeramente la reinstalación a nuestras fuentes de trabajo de los 35 trabajadores que estamos luchando desde hace 3 años. También tenemos ahí ganado la basificación, una basificación que nos está reconociendo la antigüedad que teníamos en este puesto desde que empezamos a laborar con la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo también pues los sueldos caídos
y otro tipo de prestaciones que se dejaron de cobrar o de devengar en este tiempo. Pues ojalá hubiera más programas, más personas que estuvieran apoyando a los derechos de los trabajadores, ya que en este tiempo pues tanto el gobierno del Distrito Federal no está haciendo una contratación con una basificación, solamente es por honorarios, y pues bueno, en las empresas lo estamos viendo que tampoco, ¿no? Tampoco hay una estancia permanente en los trabajos, solamente es por outsourcing y pues solamente son contratos temporales para todos los trabajadores. Y este tipo de contratos, pues bueno, viene a mermar todos los derechos de los trabajadores que tenemos, ¿no? Y que está pactado en la ley. Tan está pactado que pues bueno, está el claro ejemplo que nosotros después de esos 3 años, que fue largo, pero bueno, fue a nuestro favor, porque tenemos todos los derechos desde un principio. Esa es mi información que tenemos hasta el día de hoy. Y es una lección para los trabajadores, porque platicando con Rogelio iniciaron más de 50 esta demanda, que fueron despedidos. Sin embargo, varios de ellos pues prácticamente desertaron de esta lucha. Algunos regresaron a trabajar con el gobierno del Distrito Federal y días después dice que los volvieron a correr, y como ya habían demandado una vez, pues ya no podían haber demandado por la siguiente. Y solamente, ¿cuántos son los que salen en este laudo, Rogelio? 35 personas somos las que estamos en este laudo con el dictamen. Ahora viene la lucha porque se haga efectiva la reinstalación, porque el gobierno del Distrito Federal tiene más de 10,000 demandas de reinstalación en contra, o sea, ya ha ganado los amparos, incluso ya hay procedimientos penales en contra de funcionarios que no están asumiendo, no están acatando los dictámenes de los jueces y se amparan para no reinstalar. Pero la realidad es que nosotros hemos ido aquí narrando paso por paso en cada caso de despido injustificado que aquí hemos difundido, pues que realmente pues no hay razón para despedirlo, ¿no? Simplemente porque traen una política que es la misma del gobierno federal de contratar eventualmente a la gente para no darles sus derechos. Pero ahora la ley federal del trabajo establece que hasta los trabajadores por hora tienen derechos. Sí, aquí es importante darle seguimiento, pues Rogelio, un llamado a todos los compañeros que están en este laudo para que continúen en la lucha hasta que alcancen su reinstalación, su basificación y sobre todo que les paguen todo lo que les corresponde a partir del despido injustificado que tuvieron todos ustedes. Sí, pues seguiremos haciendo movilizaciones, seguiremos haciendo todo lo que tengamos como recurso, como amparos, procedimientos de ese tipo para que se agilice la reinstalación y hacerle efectivo el laudo. Pues bueno, si vienen movilizaciones, pues lo tendremos que hacer. Pues eso sí, es lo que tenemos. Hay que resistir. Y bueno, pues qué bueno, me da gusto porque lo único que puede salvar a este país pues de la decadencia total es que los trabajadores y los ciudadanos hagamos valer el derecho, los pocos derechos que nos están dejando, porque con las reformas estructurales se están eliminando derechos en la práctica, con las leyes, aunque estén inscritos en la Constitución, con las leyes secundarias los están eliminando, y eso lo vamos a ver más adelante con la ley de telecomunicaciones. Por otra parte, ustedes hicieron una manifestación en el Senado y reanudaron sus negociaciones en Gobernación, Mate. Sí, queremos informarle al auditorio que en el sindicato tuvimos varias actividades esta semana. Terminó el recuento del proceso electoral 2014-2016, hubo una gran participación, fueron a votar 20.592 jubilados y trabajadores en la Resistencia. El día miércoles en la mañana fue ya clausurado prácticamente el proceso del recuento. Estuvo en presencia de un notario público que dio fe de ilegalidad. También estuvieron presentes jueces de la Comisión Autónoma de Justicia. El miércoles hicimos una movilización hacia la Secretaría de Gobernación para poder reanudar la mesa que se tiene sobre el tema de la reinserción laboral. Más de 10,000 compañeros se movilizaron entre miércoles y jueves, y es muy importante resaltarlo, que se reanuda la mesa. Hay temas pendientes, que es el conflicto de ilegal decreto de extinción. Se han presentado ya propuestas que vamos a poder revisar en la semana, y
sobre todo se puso en la mesa de negociación con Gobernación un tema que para muchos lo han desconocido sobre el proceso legal. Hay un convenio incomodato donde la CFE tiene administrando los bienes de Luz y Fuerza del Centro a partir de que se los entrega el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes desde octubre del 2011. Y hoy, de manera contradictoria, en el Senado de la República siguen haciendo una serie de leyes, como la ley energética, que ya anunciaron que en 2 semanas la van a sacar, cuando no está terminado el conflicto. En la ley energética plantean y le dan facultades a la CFE para desincorporar bienes, para integrárselos a otro nuevo organismo que van a crear, que es el Sistema Nacional de Transmisión y Distribución, con el Centro Nacional de Control de Energía. Y ahí están muchísimos bienes de Luz y Fuerza, entre ellos las plantas de generación, líneas de transmisión de los sistemas de 400,000 y 230,000 volts, subestaciones de potencia. Y entonces acudimos también al Senado de la República para explicarles a los senadores que la CFE no tiene facultades para desincorporar bienes cuando los tiene en comodato, están prestados. Y el único que puede autorizar la desincorporación de estos bienes es la Cámara de Diputados y la de Senadores, y no están legislando en materia para poder revisar el tema de la liquidación de Luz y Fuerza. Y este convenio en comodato pues lo metió Javier Lozano, que era el abogado de Felipe Calderón, para negarle a los trabajadores el patrón sustituto. Con eso ha argumentado la CFE de que no puede ser patrón sustituto. Dice que porque los bienes de Luz y Fuerza no los ha integrado dentro de su propiedad, que solamente se los prestaron por 3 años, probable otros 3 años, ya van a pasar los 6 años, los cuales se dio el convenio en comodato, y hay muchísimos elementos para que se dé por cancelado o nullificado este convenio, y por tanto alcanzamos que en el Senado de la República el próximo lunes interponga un recurso para citar a comparecer al director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes para que informe sobre todo el patrimonio de Luz y Fuerza. En cualquier litigio laboral no puedes enajenar o vender bienes si no terminan todavía los conflictos con los trabajadores. Esos activos de esa empresa son para cubrir obligaciones con los propios trabajadores. Hay una serie de demandas todavía no se interpone el recurso de la liquidación de todos los fondos colectivos individuales de los trabajadores, está pendiente. Hay audiencias ya programadas para los próximos días, y eso sirvió entonces para poder nuevamente colocar el tema de las telecomunicaciones en el ambiente político nacional. Mucha gente no sabe que la fibra óptica de Luz y Fuerza la tiene una empresa que se llama WL Comunicaciones SADCB, que son los dueños mayoritarios de esta empresa, 2 exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clarión y Ernesto Martes. Y esta empresa ahora hizo alianza con Televisa. Y la ley que acaban de aprobar, que lo vamos a tocar más adelante, pues le dan todas las facultades a que este monopolio privado se consolide en todo el país. No lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa, y le están transfiriendo gran parte de lo que son los bienes del radio eléctrico y espectro de telecomunicaciones a Televisa, y entre ellos la fibra óptica. Son temas muy relevantes que los próximos días continuaremos en la movilización hasta recuperar nuestra fuente de trabajo. Reconocemos a todos los compañeros que a más de 4 años, 9 meses del ilegal decreto de extinción, mantenemos nuestra movilización y nuestra lucha. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Visita nuestro portal www.frecuencialaboral.com y a que se contacte con nosotros a través de nuestro muro en Facebook. Ahí busque en el buscador Frecuencia Laboral y se puede contactar con nosotros. Tenemos llamadas. Guadalupe Aguilar, hoy no circula, ¿qué se puede hacer en contra de la imposición? Pues organizarse, siempre en contra de las imposiciones, organizarse y luchar. Víctor Manuel García Salinas, de la colonia Cuauhtémoc, se solidariza con Martín y el movimiento, y comenta que a excepción del Partido del Trabajo, todos los demás partidos son preponderantes y aprueban todo en contra del pueblo de México. Pues sí, desafortunadamente estamos rodeados. Y hablando de monopolios y reformas estructurales, ayer viernes 4 de julio del 2014 en la Cámara de Senadores se aprobaron las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones en lo general,
con los cuales los monopolios de radio, la televisión y la telefonía serán intocables legalmente, es decir, TV Azteca, Televisa y Teléfonos de México mantendrán su poder. Esto debido a que en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se inscribió la palabra preponderante como sinónimo de monopolio, pero ese vocablo no está en la Constitución mexicana. Con esa clasificación de preponderante legalmente no se podrá combatir a los monopolios Televisa, TV Azteca y Telmex, ni se les podrá obligar legalmente a reducir su tamaño, ni ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos, como establece el artículo 28 de la Constitución, porque en lugar de clasificarlos como monopolios, se les clasifica como preponderantes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones en marzo del 2014 ya clasificó como preponderante a Televisa, que concentra más del 60% de las concesiones en radio y televisión, y a la empresa América Móvil de Carlos Slim, para concentrar más del 60% en telefonía celular, pero cuando impongan límites o sanciones a los monopolios de la radio, televisión y telefonía, estos ganarán los amparos porque esta clasificación es inconstitucional. Eso fue lo que sostuvo el panista Ernesto Rufo Apple desde el 2 de julio del 2014, cuando anunció que por esta razón votaría en contra de esas leyes, pues sostuvo que es una maniobra, fue hecha intencionalmente y como un engaño. Resulta que en la propuesta, en el dictamen, aparece por primera vez la palabra preponderante. No existía el antecedente en nuestro derecho, es un invento mexicano. De ahí empecé a sospechar acerca de la confusión deliberada para precisamente no definir a los agentes monopólicos. Las distintas maneras de describir entonces al agente preponderante que se le hace utilizando términos servicios, sector, mercados, se ve confuso y muy a modo para el litigio, lo cual pues me arrojó aún más dudas, que me he atrevido a decir públicamente que esto se trata de un engaño. Pues ese es el meollo del asunto, o sea, pueden clasificarlos como preponderantes a todos, pero cuando se proceda legalmente a quererlos hacer que vendan sus acciones o que reduzcan, que acepten socios, pues si no quieren hacerlo no lo van a hacer porque se van a amparar. Y lo que da risa es que se llevaron toda una semana con escándalos periodísticos de que si se les iba a clasificar preponderantes por sector o por rama, y pues era una discusión banal porque a final de cuentas esa palabra no existe en la Constitución y ellos se van a amparar y constitucionalmente van a ganar. Hay que dejar muy claro con la sociedad que estos senadores y diputados a quién obedecen, a quién sirven. No sirven a la mayoría de los mexicanos. Cuando el decreto de extinción de luz y fuerza acudimos a la Cámara de Diputados y Senadores para que ellos, en el marco de las facultades que le establece la Constitución, pudieran presentar una controversia constitucional, y no la presentaron. Dejaron que el presidente de la República prácticamente violentara las facultades que los diputados y senadores tienen. Hoy vemos lo mismo. Hoy vemos que los senadores en el Congreso, los diputados, prácticamente sirven a estos monopolios privados, pero eso sí, todos están de manera conjunta para acabar con los monopolios del Estado, como es Luz y Fuerza, como es Petróleos Mexicanos, como es Comisión Federal de Electricidad, para despojarte de los bienes y recursos de la nación en beneficio de las multinacionales. Hay que dejar muy claro a quién sirven, porque el año que viene hay elecciones en nuestro país, y van y te ofrecen las perlas de la Virgen, van y te engañan, te dan tu voto, les das el voto, y con eso prácticamente llegan al Congreso a poder hacer leyes que jamás los mexicanos se enteran, y sobre todo para fortalecer a estos intereses de las multinacionales y las grandes empresas del país. Pues sí, aunque en el caso de las propiedades del Estado y de las organizaciones civiles y sindicales,
la misma ley en su artículo 28 establece que no se pueden considerar monopolios. Eso lo digo porque se habla de que el monopolio de Pemex y el monopolio de la electricidad, y constitucionalmente no son monopolios, son bienes nacionales. Entonces, con ese argumento, pues se han querido justificar para entregárselos a los monopolios privados. En cambio, a quienes sí marginan al punto en que solo podrán ser escuchadas a una cuadra a la redonda son a las radios comunitarias e indígenas, pues les autorizan solamente 20 watts de potencia y no podrán tener acceso a la frecuencia FM, sino solamente a AM, por lo que a partir de diciembre del 2015, que ocurre el apagón analógico, es decir, que ya no haya las televisiones que tenemos en la casa, sino solamente digitales, no podrán transmitir por la frecuencia M, pues desaparecerá. Con lo cual, no solamente se alerta o se atenta contra los derechos a la libertad de expresión o libre manifestación de las ideas, sino que se restringe también a la democracia al negarle a la ciudadanía el derecho a escuchar otras voces que no sean las del poder de las televisoras. El poder de concentración de los monopolios televisivos sobre la radio y televisión hace imposible que los reclamos ciudadanos se escuchen y hasta puedan hacer creer que una mentira es una verdad o hacer campañas de linchamiento contra grupos sociales que reclaman sus derechos. Por eso la importancia de que existan medios alternativos de comunicación que rompan el cerco informativo y que difundan las versiones de los monopolios, lo que los monopolios callan. Advirtió luego de un mitin fuera del Senado de la República el jueves 3 de junio del 2014 en entrevista con Frecuencia Laboral, Héctor Camero, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios. Si a alguien le golpearon en este dictamen fue a los medios sociales e indígenas, lo cual nos dice a nosotros que a pesar de que nos dieron reconocimiento constitucional, sobre todo los medios comerciales, de ninguna manera están de acuerdo con nuestra existencia. Y ya que no pueden desaparecer, entonces lo que dicen es vamos a ponerles todas las trabas posibles. En primer lugar, la voz, disminuirla hasta convertirla en un susurro. Eso de que nos aprobaran 20 watts máximo, cuando ellos tienen 5.000, 10.000, 100.000 watts de potencia, es la negación total de lo que dice el propio artículo 6 constitucional. Casi griten, pero en su casa, ¿no? Sí, comunicarme, como decimos aquí, mejor con las bocinas. A lo mejor nuestras bocinas llegan más lejos con esa limitación que nos imponen. Y de los monopolios que dice Presidencia, que no beneficia a los monopolios. Oiga, le digo que es absurdo, porque el artículo 6 constitucional reconoce el derecho de la ciudadanía a decir su palabra, a expresarse por diferentes medios de comunicación, entre ellos utilizando esta plataforma que es el espectro radioeléctrico. Pero eso significa, por un lado, que la población tiene derecho a informar, a opinar, pero tiene derecho también a escuchar. Y si solamente le dan derecho al oligopolio televisivo o al oligopolio radiofónico a expresarse y le niegan a la población el derecho a oír otras voces, la diversidad, la pluralidad, donde se dice que radica la democracia, entonces ¿qué están haciendo? Pedazos, la autoridad está haciendo pedazos al artículo 6 constitucional. Y a la democracia también. Claro, porque ¿de dónde se funda la democracia si no es de la diversidad, de la pluralidad y de la información? ¿Cómo puede la gente opinar si no tiene información de diversas fuentes? Pues ese es el problema de fondo. El poder de las televisoras, en alianza con el poder político, eliminaron toda posibilidad de que haya pluralidad de opinión y de difusión de ideas en los medios de comunicación para manipular a la opinión pública y garantizar la perpetuidad del poder público. Bueno, y eso, entre otras cosas, lo comentó Manuel Bartlett, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República, quien les dijo que están votando por miedo a que les deshagan sus campañas políticas o su imagen política a través de los monopolios televisivos, o porque creen que los van a impulsar. Pero dice que en su experiencia, y él fue secretario de Gobernación, Televisa no respeta ningún acuerdo en ese sentido. Incluso por los que votan a favor de Televisa les pueden desbaratar la campaña, y puso el ejemplo del panista Cris, que votó a favor de la ley Televisa hace poco más de 3 años, y de todos modos le desbarataron la imagen. 13 panistas votaron en contra, pues argumentaron que con la alianza del gobierno de Peña Nieto con Televisa se pretende manipular informativamente a la sociedad para consolidar el poder de los monopolios nacionales y transnacionales que están destruyendo a México, pero además con miras a fortalecer a sus candidatos en las próximas elecciones. Escuchemos al senador panista
Javier Corral. Aquí se quiere mantener por los siglos de los siglos a Televisa como el monopolio televisivo, como pago de favores que el actual presidente de la República le debe a la televisora. Al fortalecerla como lo está haciendo el dictamen, la convierte en su mejor aliada para mantener entretenido al pueblo y para no ser cuestionado por las políticas antinacionales que está desarrollando. Este regalo de la clase política es la apuesta para las próximas elecciones, dentro del gobierno y dentro de partes de la oposición. El modelo que quiere implantar el gobierno es perpetuar la desinformación, la banalidad y la enajenación de un modelo mediático, es mantener los negocios entre políticos y empresarios. Sorprendieron los panistas que hablaron en contra de la reforma, porque muchos de ellos eran empresarios y lo decían, pero que están en contra de la monopolización y están en contra de que se quiera seguir manipulando a la opinión pública con la concentración de medios. Y bueno, pues un ejemplo de cómo se manipula lo exponía en su conferencia de prensa el representante de pues esta agrupación de la montaña de Guerrero, de Tlalchinolan, porque dice que en el periódico Reforma se publicó una lista de supuestos guerrilleros que pues así como para decir aquí están, ¿por qué no los meten a la cárcel? Y ahí aparece él y dice, bueno, él no es guerrillero o pues nunca se ha proclamado como tal, ni lo ejerce y lo tienen en la lista. Entonces yo diría, pues cualquier día en Televisa aparece nuestra cara, nos acusan de guerrilleros, nos meten a la cárcel y en lo que podemos demostrar que no lo somos, pues ya nos ejecutaron, ¿no? Y es una manera de desintegrar a los movimientos sociales. Entonces sí es muy peligrosa esta monopolización que hay, pero bueno, en esa digamos que batalla de a ver quién ganaba más senadores para que votaran a su favor, pues estaba también Slim y su grupo Telefónica Móvil, que quiere ingresar y expandirse en la televisión digital, y pues no lo dejaron, ¿no? O sea, fue una lucha de grandes monopolios, del hombre más rico del mundo contra las televisoras, y hasta decían en tribuna, bueno, se dice que quien votara a favor de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones estaban con Televisa, y quienes votaran en contra estaban con Slim, y algunos decían, pues yo no estoy con Slim, pero hubo senadores del PRD que votaron a favor de estas leyes, como Armando Ríos Peter, aspirante a la gubernatura de Guerrero, y Fidel de Médicis, que se equivocó y dijo voy a votar en contra, pero después desde ese asiento aclaró, no, yo voy a votar a favor, me equivoqué, voy a votar a favor. Zoe Robledo, que se manifestó en contra de las leyes energéticas, pero en este caso en comisiones, el miércoles pasado, votó a favor, y hubo 5 más de la oposición que votaron a favor del PRD, pero a las 9:18 de la noche, su coordinador de bancada, Miguel Barbosa, les dijo públicamente que la Dirección Nacional del PRD solicitó a sus senadores que votaran en contra, y entonces ya todos se alinearon, pero iban libres y decían, bueno, pues que Armando Ríos Peter votó por la reforma en materia energética y también votó hace años por las reformas fiscales. O sea, ha estado votando con el PRI desde hace años, Ríos Peter, porque se dice que quiere afianzar su candidatura a la gubernatura de Guerrero. Pero ya vieron cómo les fue a los guerrerenses en estos últimos años. Los senadores del PRI, Verde Ecologista y la mayor parte del PAN votaron a favor con el argumento de que ya no se cobrarán las llamadas de larga distancia a partir del 1 de enero del 2015. Miguel Bartlett ya había declarado desde el miércoles pasado que muchos senadores votaron a favor de estas leyes pro Televisa, por el miedo de que las televisoras les obstruyeran su carrera política con la ilusión de que se les impulse. Pues hay mucha más información. La fracción del PT metió una demanda porque pues no renunciaron a votar ni a participar en este debate por conflicto de intereses, ni Javier Lozano ni muchos otros senadores que son empleados o hijos de los dueños de Televisa, del Partido Verde sobre todo. Pero pues como vimos también había del PRD ahí votando a favor. Ahora se mandarán estas leyes a la Cámara de Diputados y el próximo martes se van a votar. Igual va a ganar porque ya está establecido, pero lo dramático es que la sociedad está totalmente desmovilizada y esto afecta directamente a la sociedad, porque no solo nos imponen ideas,
nos imponen gobernantes que ejecutan sus órdenes, literalmente. Ayer en el Senado no hubo un solo manifestante que protestara en contra de estas leyes de telecomunicaciones protectoras de los monopolios. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. En los controles técnicos se encuentra Osiris, él hace posible que usted nos escuche desde su hogar. Tenemos también aquí en el estudio la visita de trabajadoras en huelga y de su asesor legal. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Lourdes, buenos días al auditorio, buenos días a todos los compañeros que están aquí acompañando siempre en la solidaridad. Bueno, tenemos el problema ahorita de una huelga que ya vamos a cumplir un año en huelga, pero en lucha tenemos ya más de un año. Es una empresa de maquilas que hacen las camisas Paco Rabanne y Nina Ricci, una compañía que es extranjera, es española, y últimamente, decidió el patrón hace más de un año darlas de baja del seguro. Entonces aquí nos acompañan compañeras con 29, 30 años y el esposo de una compañera que no pudo venir porque pues está enferma, no la atienden hace más de un año en el Seguro Social porque la dio de baja. Ese fue el motivo por el cual decidieron las compañeras y porque además las despidió el día 21 de junio del 2013, las despidió a todas y decidieron las compañeras afiliarse al sindicato Al Histórico al 19 de septiembre de costureras y empezamos a huelga. Estallamos la huelga apenas el día 12 de septiembre del 2013. Contra toda razón y de congruencia, la Junta Local la declaró inexistente, la Junta Local de un gobierno democrático. Finalmente nos fuimos al amparo, consiguieron la suspensión, pero en la suspensión decían que los que quisieran trabajar y los que no. Y pues, el patrón se aprovechó y a la gente que pudo convencer, hace su labor, está bien, convenció que trabajaran muchos de los compañeros y recontrató a gente que no había nunca trabajado. A eso nos opusimos, me fui a un recurso, después me desecharon el amparo, porque el patrón sí firmó, porque la huelga es por la firma de un contrato, que no le cuesta nada al patrón firmar un contrato, pero no lo firmó y pues estalló la huelga y él posteriormente contrató con un sindicato de la CTM en la Junta Federal un contrato colectivo de trabajo. Realizó esto y decían que como ya había un contrato, pues archivaba mi expediente. Me voy al recurso de revisión porque el juez de distrito determinó eso. Logramos el recurso en el tercer tribunal colegiado y ya se repuso el procedimiento. Estamos en la situación de un recuento porque así lo estila la Junta. Nunca hizo valer causales de inexistencia la empresa, pero ni fue a la audiencia ni nada, pero ya en automático la Junta determinó que hay que hacer un recuento. El problema era cómo se establece un padrón de socios confiable. No lo tenemos. La empresa hace más de un año que dio de baja a los trabajadores. El único padrón confiable es el que yo exhibí, porque ellos se afiliaron al 19 de septiembre, registrado con copia certificada ante la Secretaría de Trabajo, y eso es lo que tenemos, y estamos esperando para el día 4 de agosto, probablemente señalen fecha de audiencia, porque no tenemos un padrón de socios confiable más que el que nosotros vamos a proponer. Entonces las compañías están ahí, ahorita el patrón habla de liquidarlas con 5,000, 10,000 pesos, pero hay gente que tiene 36 años, y con el dinero que pueda cobrar, si es que decide cobrarlo, no le va a alcanzar ni para curarse. Entonces cedo la palabra a las compañías para que se presenten y digan el tiempo y lo que ha pasado. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Micaela Pardo Hernández, con 29 años de servicio, trabajando en Maquilas Cartagena. ¿Qué producía Maquilas Cartagena? Camisas Paco Rabanne. Buenos días, yo me llamo Lucía Guzmán 40, tengo 32 años trabajando ahí y saqué mi casa en Infonavit, que mis nóminas decía que me descontaba y ya después pasó tiempo y ya me llegó un papel diciendo que no me depositaban lo de mi casa. Entonces pues yo le pregunté al patrón que por qué no me ha depositado si en mis nóminas tenía los descuentos. Entonces llegaron que a embargar mi casa
Entonces, pues, eso es. Pero no la pueden embargar, tiene que haber un juicio de por medio. Sí. ¿Y te la embargaron? No, porque pues porque no te la pueden llegar y embargar así. Hay no, porque yo presenté papeles que la fábrica está en un juicio. Y además puedes ir a hacer un convenio al Infonavit por desempleo. Sí. Por la huelga también. Sí. ¿Cuántos trabajadores son los que han despedido? Pues de hecho nos despidieron a todos, pero el día 21 de junio el patrón nos dijo que el barco se había hundido, que a partir del lunes tocáramos puertas en otro lado, que se iba a quedar nada más 10 personas a terminar de el trabajo que se había quedado, que no nos sintiéramos mal, pero que nosotros podíamos tocar puertas en otro lado porque ya prácticamente nosotros ya no teníamos trabajo. Entonces se presentaron 10 personas a trabajar y las demás pues ya nos quedamos sin trabajo. ¿Y el compañero? Buenos días, mi nombre es Arnulfo Reyes y vengo en lugar de mi esposa, la señora Felicita Zamorano. Ella igual que las compañeras fue despedida, pero ella estaba de incapacidad porque ella le dio una enfermedad reumática. Entonces le quitaron el seguro social y ya no se pudo atender. Entonces pues parece que tuvimos que pagar médicos particulares y hasta comprarle el seguro. Entonces ella todavía ella se encuentra en tratamiento todavía. Y como dijo la señora Lucía, también le afectó lo del Infonavit, porque ella, bueno, entre los dos sacamos una casa y vivimos en ella, pero igual el patrón les descontaba por semana lo del Infonavit, pero no lo hacía saber al Infonavit. No lo depositó. No, entonces el Infonavit pues recurrió a nosotros para pues decirnos que íbamos a desocupar la casa porque se debía tanta cantidad. Entonces nosotros, como ya estábamos viviendo ahí, llegamos a un acuerdo con el Infonavit y nosotros le estamos pagando al Infonavit por fuera. Pero pueden demandar por fraude al patrón. Es fraude. Bueno, tenemos la huelga. Se supone que tiene varios efectos la huelga. Uno era reactivar el seguro social. Mandaron el oficio y el seguro social no les ha dado servicio médico. Incluso embargó, en plena huelga, embargó 24 máquinas que apenas hace 2 viernes solicitamos que les levantara el embargo y la restituyera a la empresa, porque son los créditos laborales de los trabajadores. Así actúa el seguro, o sea, la seguridad social pasa por gente que no tiene escrúpulos y en automático tendría que cumplirse varias situaciones. Por ejemplo, lo del crédito Infonavit tendría que detenerse, no tenía que cobrarles, no tenía que hacer ningún convenio, tendría que darle servicio médico y no ha pasado nada de eso. Y bueno, tenemos pendiente lo de la huelga y tenemos demandas por despido también, que el abogado del patrón dice, bueno, es que no puede ser despedido y tener una huelga. Le digo, sí puedo tenerlo, porque la calidad de trabajador la tengo, porque me despediste y yo demandé la reinstalación y tengo la huelga. Una huelga necesaria se llama, ¿no? Exactamente. Lalo, ¿por qué no le das al auditorio tus teléfonos? Porque ya nos tenemos que ir. Y mándenme su información y con gusto se las publicamos en www.frecuencialaboral.com. Claro que sí. Bueno, el teléfono del despacho es el 55 10 49 71. El correo electrónico es codehl@hotmail.com, es Codel, y ahí ya tenemos todo tipo de casos. Se llama Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales. Bueno, pues queremos agradecer a la hormiga de base, a Edgar García y a Ernesto Hernández Monroy, que nos comenta que con toda la atención está escuchando el programa, les envió y nos envía un cordial saludo. Pues muchísimas gracias, también nosotros le enviamos un saludo. Bueno, antes de terminar, les recuerdo que el próximo martes hay una movilización del Insurgentes y Reforma, donde están las oficinas de la CFE hacia Gobernación. Esto es por los altos cobros de las tarifas eléctricas y en solidaridad de los dirigentes de la presa La Parota que están encarcelados por oponerse a ese tipo de proyectos que
son contrarios al interés de la nación. Y van a estar ahí los de la Asamblea Nacional de Usuarios, de la Red Nacional y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Será a las 10 de la mañana. Pues muchas gracias, es hora de despedirnos. Lourdes Martínez, les deseamos un feliz fin de semana. Martín Esparza, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.